Una de las enseñanzas más poderosas que nos deja el Maestro de Maestros, Jesucristo, es cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Pasemos por lo que tengamos que pasar. Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, sabedor de que estaban a 2 días de la Pascua y que había llegado la hora de que el Hijo del Hombre tendría que ser entregado, estuvo dispuesto a continuar hasta el final. En el Evangelio de Mateo pasa de las cosas más terribles que le pudieron pasar, que fue, ahí en ese capítulo fue traicionado, ahí en ese capítulo fue negado, ahí en ese capítulo incluso sus discípulos no pudieron acompañarle a él a orar por lo menos 1 hora, cuando dice la Biblia que él relató con sus propias palabras: mi alma está triste hasta la muerte. Él se sentía angustiado, fue a orar a la presencia del Padre y ninguno de sus discípulos pudo orar con él. Pero lo relata el versículo 36, dice la Biblia: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní, una palabra de origen arameo que se lee Gat Mané, que quiere decir prensa de aceite. Jesús sabía que era necesario pasar por el Getsemaní para continuar el camino hacia lo que él sabía que se tenía que cumplir. Ahí en Getsemaní fue prensado. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versos 42 al 44, que precisamente ahí Jesús se dirige al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso relata la Biblia que él se sentía angustiado. Él estaba, dice, mientras él agonizaba, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo quiero imaginarme eso, que él estaba siendo prensado hasta lo más fuerte. Sin embargo, estaba dispuesto a continuar su camino. Cuando uno está ahí en Israel, nos enseñan cómo se hacía en la antigüedad. Se destilaba, se hacía el aceite de olivo para que fueran prensadas esas olivas. Hay una roca de aproximadamente 130 a 150 kilos que es llevada a través de un como rodillo por un asno, va girando y va machacando la aceituna. Esa como pasta que queda, la de las aceitunas, es llevada a una prensa que tiene 3 cubículos. El primero de ellos es el que ejerce más fuerza y es el primer aceite que sacan las aceitunas y es el aceite más puro. En el segundo cubículo, ya de menor calidad, ese es el aceite que se usa para el ungimiento de los reyes sacerdotes, y el tercer aceite, ya con menos fuerza, pero incluso también con menos calidad, es el aceite que se usa para utensilios como las lámparas. Pero el primer aceite es el aceite más puro, que es el que se lleva al lugar santísimo. Lo que nosotros debemos de tener presente es que cuando somos prensados, lo primero que sale es lo que genuinamente, intrínsecamente usted y yo llevamos, que es que somos hijos de Dios. Nosotros debemos de creer y saber y entender que cuando somos prensados, tiene que salir a flote lo que realmente somos, lo que realmente tenemos dentro de nosotros, y es que usted y yo somos hijos de Dios. La segunda cosa es que ese aceite de la unción no es aquello que tiene alguien de manera especial o que está reservado para momentos especiales, o decir qué unción tiene ese predicador. La unción es el llamado que usted y yo tenemos. Tenemos que recordar que somos llamados para algo en específico. Usted que me está viendo es llamado para algo específico y lo tiene que recordar cuando usted es prensado. Y la tercera cosa que sucede es que somos lámparas. La palabra de Dios lo dice, Jesucristo, que usted y yo somos la luz del mundo. Necesitamos ir a anunciar. ¿Qué estuvo dispuesto Jesús a hacer mientras estaba siendo prensado? Se cumplía una palabra que lo dice Isaías en el capítulo 53, en el verso 5. Dice que Él llevó nuestras dolencias, que Él llevó nuestros pecados y que Él fue molido por nuestros pecados. Y en su nombre dice la palabra de Dios que por sus llagas nosotros fuimos curados.
Lo que Jesús estaba haciendo en este cumplimiento es llegar hasta el final, porque sabía que estábamos usted y yo en su mente y en su corazón. Pudiendo haber renunciado, Él estuvo dispuesto a llegar hasta el final. Pero también algo que me llama la atención es que usted y yo debemos de tener presente que somos eso precisamente, somos sus hijos, que tenemos un llamado y que necesitamos alumbrar. Jesús, siendo machacado, nos llevó a la más grande victoria, que es nuestra salvación. El enemigo pensó que lo llevaba a la cruz para darle muerte. Sin embargo, sabía Jesucristo que la cruz solo era parte del proceso, que la cruz no era el final de la historia, porque dice la Biblia que al tercer día resucitó de entre los muertos. Me gusta cómo lo dice el libro de la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 13 al 15. Dice la palabra de Dios que ahí había una acta que nos era contraria. Dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y vea lo que dice el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si alguna vez te toca pasar por un Getsemaní, si ahora mismo sientes que estás en un Getsemaní, recuerda que solo es parte del proceso, porque la victoria ya nos la dio Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo somos llamados para anunciar sus virtudes y en el nombre de Jesús para proclamar que viene el mejor tiempo para nuestra vida. Que Dios te bendiga.